Conoce el metal insumergible que los científicos acaban de inventar. Si en el pasado, máquinas como el Titanic realmente se hubiera hecho insumergible, quizás el día de hoy pudiéramos seguir disfrutando de esta embarcación, pero desafortunadamente esto no era posible para aquel entonces. En este sentido, debemos decirte que, a día de hoy, ya existen tecnologías que literalmente están cambiando nuestra comprensión de las propiedades del metal. Tal y como lo escuchas, científicos de la Universidad de Rochester han logrado desarrollar un metal que se niega a hundirse, creando un efecto como si saltara del agua tal como pudiera hacerlo un flotador. Pues bien, para poder lograr este resultado, los científicos han trabajado arduamente durante más de 10 años, realizando una serie de experimentos que dieron como resultado un compendio de importantes descubrimientos tecnológicos, exponiendo incluso el metal a un láser de femtosegundos, el cual golpea la superficie con una potencia máxima equivalente a la de todo el sistema eléctrico de América del Norte. Este proceso de destrucción juega un papel creativo bastante interesante, ya que logra crear las condiciones necesarias para producir en la superficie muchas micro y nanoestructuras que cambian las características del metal. En el procedimiento, los científicos crearon un metal completamente oscuro que es capaz de absorber cualquier luz a la que sea expuesto, pudiendo así maximizar la eficiencia de varios detectores, los cuales van desde sondas espaciales hasta medidores de exposición, permitiendo que se puedan capturar muchos más datos. Luego de esto, los científicos crearon un metal que puede atraer o repeler el agua. Con esto, podemos cambiar la estructura de la superficie de casi cualquier pieza de metal para poder controlar la manera en la cual responde el líquido e incluso podemos controlar la dirección en la que fluye el líquido. Cabe destacar que el equipo de científicos no se detuvo allí y continúa experimentando, acotando que recibieron el apoyo de la Fundación de Bill y Melinda Gates y la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Debemos decir que el metal se volvió superhidrofóbico, pero sin ningún recubrimiento o tratamiento químico adicional el metal con calidad repelente al agua ayudaría a resolver una amplia gama de problemas relacionados con el óxido, la formación de hielo e incluso en el saneamiento en los países en desarrollo. Debemos decirte que, según sus responsables, la base del proyecto se trata en buscar y diseñar un método que aleje constantemente el agua. Para ello, en primer lugar, usaron láseres para tallar pequeños surcos en la superficie de un disco de aluminio. En las primeras pruebas, estos surcos eran capaces de atrapar el aire, formando una barrera protectora que hacía que las gotas de agua se deslizaran de la superficie metálica. Sin embargo, tras mantener el metal sumergido durante varios minutos los surcos se llenaban de agua y esto hacía que fuera imposible que el disco de metal flotara. Por esta razón, unieron dos de los discos de metal con los lados que tienen los surcos hacia adentro, lo cual crea una burbuja de aire que hace que el disco pueda flotar. Por supuesto, sellaron en las orillas para evitar que el agua entre e hicieron la prueba dejando el disco sumergido con peso encima durante 2 meses. Tras este tiempo, el peso fue retirado y el disco subió a la superficie, demostrando que aún podía flotar. Debemos resaltar que una de las grandes ventajas del nuevo producto es que las estructuras creadas por el láser sobre los metales son parte integral de la superficie del material, esto significa que son permanentes. Asimismo, debemos decir que este efecto es muy parecido al que podemos apreciar en algunas plantas, cuyas hojas contienen espigas peculiares que hacen que el agua caiga sobre las hojas. Se asienten las espigas y se evita el contacto con la superficie de la hoja, por ello, si la hoja se sumerge, volverá a emerger rápidamente. La siguiente prueba que realizaron fue probar la resistencia del disco tras ser dañado. De esta manera procedieron a taladrar el disco y lo colocaron bajo el agua nuevamente, dejándolo sumergido durante 2 meses. Luego de este tiempo, retiraron el peso y el disco seguía flotando, a pesar de tener n cantidad de perforaciones. Así pues, el profesor Chun-Lei Guo, quien fue el investigador en jefe del estudio, sugiere que este método podría ser usado en embarcaciones, como balsas salvavidas y hasta ropa flotante. Por su parte, en cuanto al peso, el investigador mencionó que no importaría, siempre y cuando la superficie del metal fuera lo suficientemente grande para contrarrestarlo. Por otro lado, en cuanto a la colaboración de la Fundación Bill y Melinda Gates, Bo menciona que ellos buscan entender cómo las propiedades de esta configuración de metal podrían mejorar el saneamiento en los países en desarrollo. En tal sentido, plantean realizar letrinas hechas de este metal que podrían ser más fáciles de limpiar. Gracias por ver nuestros videos, nos veremos en el próximo.